Vidente. Hola mi querida gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí les va la siguiente pregunta. ¿Cómo te orientas en un departamento o casa que no es la tuya? Aquí les voy a explicar cómo todo empezó con la orientación en los departamentos y cómo es que yo ahora en este momento le hago para orientarme. En ese entonces, después de yo quedar ciega, acompañábamos nosotros a mi suegro a ver departamentos porque él se tenía que mudar. Para mí fue así que empezó esto de la orientación. Y como el departamento estaba vacío, pues yo me podía mover por todos lados. Así fue como yo empecé a hacerle preguntas a mi esposo. Por ejemplo, ¿cómo es la cocina? ¿De qué color son los pisos? ¿Cómo se ve el baño? Etcétera, etcétera. Así fue como a mí me entró la curiosidad. Y en cada departamento pues que visitábamos, yo quería saber más detalles. Bueno, pues un tiempo después de toda la mudanza, lo visitamos. Entramos y mi esposo ahí me explicó el departamento con mucho detalle, de qué color eran las paredes, de qué color eran los pisos, la cocina. Sobre todo la cocina la tengo en mi mente porque era una cocina de madera, una cocina muy antigua que ya casi no se ve. Lo primero que yo tengo que saber es pues dónde está la entrada, el baño, el living, el comedor. Esos son los puntos que al principio para mí son muy importantes. Ya cuando sé eso, lo primero que hago es caminar con mi esposo o con la persona que me está acompañando de punto en punto. En ese momento es cuando estoy muy atenta y escucho el relato de la gente, lo que me cuenta. Por ejemplo, en el baño, cuando me dice a la izquierda está la taza del baño, a la derecha está el lavamanos. Así, esos detallitos son muy importantes. Ya después de todo ese recorrido, si yo quiero ir, por ejemplo, al baño, ya mi esposo no me acompaña, sino que él me dirige, diciéndome ve un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda y pues así hasta llegar a la puerta del baño. Y ya pues después, poquito a poco, me voy moviendo más. Mientras más segura me siento, pues más independencia tengo. Me gusta también mucho caminar por el departamento sola, investigar qué hay en el camino, qué cosas son delicadas, donde tengo que tener más cuidado, donde me puedo lastimar. Son cositas que me ayudan también mucho para mi orientación. Eso lo hago yo sin bastón, lo hago con las manos y pues con los pies descalzos. Entonces voy caminando y voy sintiendo con los pies qué piso tengo, si es madera o si es azulejo o si hay alguna alfombra. Después con las manos vas sintiendo pues qué cosas son delicadas, donde hay que tener un poquito más de cuidado. Con las piernas sientes que hay en la altura de tus rodillas, donde te puedes lastimar. Y son cositas que me gusta para mi seguridad, para mí. Me siento como que más segura y sobre todo cuando entro a ese departamento siento como que si lo viera, porque sé tanto que me lo imagino y yo tengo así como una película en el cerebro que cuando yo llego allí pues ya sé cómo se ve el departamento. Ya con el tiempo pues me voy sintiendo más segura y me voy moviendo también más sola por el departamento sin miedo. Si es que hay todavía alguna esquina, algún lugar donde pues no me siento muy segura, pues pregunto por ayuda, ¿no? Digo, ayúdame que no sé muy bien. Y así, pues al principio sí hay que preguntar un poquito más. Ya después con el tiempo pues ya te puedes mover sola como si no fuera nada. Regresando al departamento de mi suegro,
Un día estábamos charlando con mi esposo y salió el tema de su cocina. Y yo le digo así, el mesón me gusta mucho, pero los muebles no me gustan. Y ahí es donde él me dice, ¿acaso tú viste el departamento? Yo le dije a él, pues sí, yo vi la cocina, yo vi el departamento, ¿no? Y él me dice, no, no puede ser. Y ya después nos pusimos pues a mirar qué fecha, qué año fue que yo quedé ciega y en qué fecha pues mi suegro se mudó. Y la verdad es que pues sí, yo no la vi. Yo nunca vi la cocina, pero yo la tengo tan bien grabada porque mi esposo me la explicó tan detalladamente que yo la veo, o sea, yo la tengo al frente mío. Yo les puedo explicar exactamente cómo se ve la cocina sin haberla visto. Por eso yo digo que el relato de la gente es muy importante. Nos ayuda mucho, inconscientemente yo pienso que nos ayuda mucho. Y pues como ya vieron, para mí es muy importante poderme mover sola en el departamento, pues para conocerlo, para no dañar cosas, para no lastimarme. Y pues también el relato de la gente es muy muy importante. Para mí sobre todo me ayuda muchísimo. Como ya vieron, yo tengo varios puntos que me ayudan mucho. El primero es saber dónde está la entrada. Eso es muy importante. El segundo es pues caminar con mi esposo por todos esos lugares que son mi prioridad al principio. El tercero pues es escuchar muy bien lo que él me relata mientras que vamos caminando por el departamento. Y después escuchar también lo que te dice la gente, pues esos detallitos son muy importantes para mí. Y el cuarto es pues tratar de moverme sola, caminando y tocando las cosas para saber dónde hay cosas delicadas o dónde me puedo lastimar. Así saber dónde tengo que tener cuidado, ¿no? Para no dañar cosas. Bueno, mi querida gente, muchísimas gracias por escucharme nuevamente. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.